Youtubers, si ustedes no tuvieron oportunidad de ver la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este es un resumen a grandes rasgos de lo que fue esta pequeña reunión, que fue transmitida en cadena nacional en todo México, en un evento que se igualaría, yo creo, que a las Olimpiadas, porque transmitieron en vivo, pararon programas, quitaron comerciales. Y esto es por el vínculo que hay entre Televisión Azteca y Televisa con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, estos empresarios de estas televisoras son buenos amigos de López Obrador, tanto así que, como ustedes saben, Electra, esta cadena de muebles y electrónicos propiedad de Ricardo Salinas Pliego, estuvo abierta durante la contingencia del coronavirus, que obviamente no le permitía al gobierno mexicano abrir comercios a las demás personas, pero esta cadena sí pudo abrir. Siendo así, pues, el evento de la reunión entre Donald Trump y López Obrador se transmitió en cadena nacional en ambas televisoras y empezó con un discurso Donald Trump señalando la gran hermandad y amistad que hay entre ambos pueblos, entre Estados Unidos, entre México, que Estados Unidos ha sido de alguna manera el salvavidas de México en muchos aspectos, como en el tema de la OPEP, cuando se reunieron los países petroleros y México estaba en desacuerdo con los precios de la gasolina, y entonces se paró esta reunión y los demás países de la OPEP estaban así como, oh, México, o sea, tienes que dar un voto a favor, en contra, ¿qué va a pasar? Y entonces no estaba quedando muy bien parado México y entró Estados Unidos al quite y dijo, espérense, México necesita un poquito de tiempo, vamos a respetar su opinión, y esto vino de mano de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Enfatizó Donald Trump ese punto en la reunión que hubo, también enfatizó mucho el tema del coronavirus y que Estados Unidos le dio a México 600 respiradores que estaba necesitando, porque honestamente México tuvo una reacción tardía, debo decirlo, y entonces estaba pasando un momento un poquito incómodo y Estados Unidos cedió esos respiradores. Posteriormente le tocó a López Obrador decir su discurso, que fue impecable, fue un discurso realizado por alguien que sabe muchísimo de historia, porque empezó abordando López Obrador las diferencias que hay entre ambos países, eso me pareció muy interesante, diferencias culturales, diferencias políticas, diferencias económicas, y enfatizó ciertos momentos históricos de una manera muy puntual, como cuando le prestó ayuda México a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con materia prima, con ayuda poblacional, o sea, miles de mexicanos que trabajaban en Estados Unidos fueron los que armaban los aviones de Estados Unidos, los que creaban los tanques, los que trabajaban en las minerías para sacar los metales que se utilizaban para los portaaviones. Entonces enfatizó mucho eso López Obrador. También enfatizó el apoyo que hubo en su momento histórico entre el presidente de México, expresidente de México, Benito Juárez, y el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. También habló de George Washington. De hecho, citó a George Washington, quien señalaba que ninguna nación podía oprimir a otras naciones ni aprovecharse de sus desgracias. Y ahí no me pareció muy correcto, porque Estados Unidos de alguna manera siempre ha intervenido en otras naciones que están súper lejos de él, ha intervenido, ha tenido injerencias políticas, económicas y sociales desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, como con 30 países, ¿no? Entre ellos, obviamente, ustedes lo saben, recientemente Venezuela, recientemente Libia, recientemente Irak, Vietnam y Panamá, México. Bueno, Estados Unidos ha estado en todo. Ahí creo que no estuvo muy correcta esa nota que hizo, nota histórica que hizo López Obrador. Pero en términos generales me pareció un discurso muy bien elaborado, impecable totalmente. Dejó muy atrás el discurso que dio Donald Trump, que fue un discurso bueno, pero creo que fue muy superficial. Y López Obrador hizo unas citas puntuales impresionantes. Debo decir que no se saludaron de mano, es algo que me extrañó mucho, porque López Obrador trataba de generar cierto acercamiento con Donald Trump y se acercó a darle la mano y Donald Trump le negó el saludo de mano. No traían cubrebocas ninguno de los dos presidentes, y los demás sí se saludaron, atención, sí hubo saludo, pero con el codo, se saludaban con el codo, chocaban codos. Y no me pareció muy correcto que no le atendiera el saludo a López Obrador. Lo entiendo por el tema del coronavirus, pero también creo que, por Dios, o sea,
para estar hablando con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca debiste haber sido desinfectado como 10 veces. Entonces, me pareció extraño que no le diera la mano a López Obrador. En el discurso de López Obrador, habían momentos en los que Donald Trump ya se veía como un poquito aburrido o fastidiado. Cada uno de los presidentes dio su discurso en su idioma nativo. Por ejemplo, Donald Trump lo dio en inglés con un traductor en español para López Obrador, y López Obrador lo dio en español con un traductor en inglés hacia Donald Trump. Entonces, creo que no había muy buena compatibilidad, no los vi muy cómodos a ambos. Donald Trump un poquito serio, un poquito desabrido. López Obrador se veía un poquito más alegre. De hecho, cerró el discurso López Obrador con ¡Viva México! ¡Viva México! Y eso realmente emocionó mucho a los asistentes. Debo decir que Estados Unidos tiene un aproximado de 15 millones de mexicanos en la frontera. O sea, México, el país, tiene 130 millones de habitantes, pero en la frontera, México-Estados Unidos, del otro lado ya de Estados Unidos, viven cerca de 15 millones de mexicanos que ya son mexicoamericanos, están allá y que frecuentan mucho México porque tienen familia aquí. Entonces, eso es algo que de repente cuando tú les gritas a ellos ¡Viva México!, les da mucho gusto, les enaltece. Creo que en términos muy generales esto le va a beneficiar bastante a López Obrador en las encuestas y le va a beneficiar muchísimo a Donald Trump, quien se quiera reelegir como presidente de Estados Unidos en este periodo 2020. De hecho, en noviembre van a ser las elecciones y su contrincante más cercano es el demócrata, si no me equivoco, Joe Biden. Y bueno, debo decirles que ahorita en las encuestas está un poquito más alto Joe Biden, porque le ha perjudicado a Donald Trump el tema de George Floyd, este señor afroamericano que falleció por discriminación racial por un policía en Minnesota, si no me equivoco. Se hicieron manifestaciones en todo el mundo, incluido Estados Unidos, pero Donald Trump, los disturbios que de repente se salían de control de estas manifestaciones, las frenaba, obviamente, pues con la policía, con mano dura, e incluso dijo que podía integrar al ejército de Estados Unidos para hacer que se respete la ley en las ciudades. Entonces, esto le hizo un poquito mal a Donald Trump, bajó en las encuestas y Joe Biden subió. Entonces, creo que le va a beneficiar esta reunión, va a traerle mucho voto latino a Donald Trump, que bien lo necesita en estos momentos. Y en un par de horas, ahorita son las 4 de la tarde, en un par de horas se va a llevar a cabo una cena de gala en donde va a estar invitado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, obviamente presidente de Estados Unidos, y varios empresarios mexicanos que acompañaron a Andrés Manuel López Obrador, que yo no sé por qué no estuvo el ministro de Cultura o el secretario de Finanzas o de Economía, pero llevaron empresarios y van a estar en esta reunión como si fuera una reunión VIP entre hombres poderosos, porque bueno, ustedes saben que Donald Trump en su momento fue uno de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos como millonario, no como político, y de hecho es un magnate de los bienes raíces, es un crack de los bienes raíces. Asimismo, por ejemplo, lo es, no sé, de los que invitó López Obrador o de los que se invitaron a la reunión, es Carlos Slim Elú, que es un magnate también de los bienes raíces y de los negocios. También Donald Trump es un magnate de los medios de comunicación, como lo es Ricardo Salinas Pliego. Entonces, bueno, supongo que han de tener muchas cosas de qué hablar entre magnates, porque parece más una reunión de magnates que de políticos. Bien, hasta aquí dejaré el resumen, chicos. Por favor, déjenme sus opiniones y sus puntos de vista. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.